Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Grassi. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos al episodio número 25 de Agro y Mercados. Mi nombre es Juan Manuel Huerti y bueno, vamos a hacer el repaso de lo que fue la semana del agro con algunas novedades para comentar y el repaso de la situación macroeconómica luego de lo que fue una semana que estábamos todos a la espera del dato de inflación del mes de diciembre y los impactos posibles que esto podía traer en la continuidad del programa económico del gobierno. Así que la verdad que la entrevista que tenemos programada para el episodio de hoy va a ser la verdad que muy analítica e instructiva sobre toda esta cuestión, ¿no? Así que la parte macro y financiera vamos a estar tratándola con el invitado en los próximos minutos. Resumiendo lo que fue la semana del agro, en el plano internacional tuvimos una semana bastante volátil en lo que tiene que ver con precios en Chicago, en el mercado de referencia. Una semana que comenzaba extendiendo las ganancias de lo que fue el viernes anterior, tras la publicación del reporte de luz de enero. Y después en las sucesivas ruedas tuvimos pérdidas y bajas de precios generalizadas, para después, en la rueda del viernes, apuntar algunas ganancias que nos permitieron terminar la semana en lo que tiene que ver con variaciones netas, ganancias en precios de soja, maíz y de trigo. La soja avanzó $3 de viernes a viernes, el maíz, la verdad que fue el destacado, ganando $5 por tonelada en Chicago, y el trigo acompañando, misma tendencia, $3 por tonelada, también de ganancias semanales. Un mercado que la verdad que viene siguiendo muy de cerca lo que es el clima en Sudamérica y bueno, una situación un tanto preocupante para los cultivos en Argentina, con regiones que ya están con reservas de humedad muy escasas y una semana que teníamos que atravesar una ola de calor muy intensa y así todo el mercado con las fichas puestas en las lluvias que están dando ahora para este fin de semana, sábado y domingo. Estaríamos recibiendo precipitaciones en varias zonas. Hay que ver, o un poco la incógnita del mercado es quizás si las precipitaciones logran cubrir la totalidad de las zonas productivas, ya que estamos con lotes de maíz y de soja exhibiendo deterioros considerables en algunos casos en lo que son las condiciones, ¿no? A propósito de eso, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su reporte semanal de cultivos que hace los días jueves, marcaron un importante deterioro de los cuadros de soja y maíz. Cuando uno repasa las calificaciones, los lotes con calificaciones regulares a malas, ascendieron de 8 a 21% a nivel nacional en el caso de la soja y de 9% a 14% en el caso del maíz, reflejando un poco toda esta situación de falta de humedad, falta de lluvias y ola de calor, generando ya deterioro en los cultivos y disminuyendo perspectivas de rindes en algunos casos, ¿no? Bolsa de Comercio de Rosario ajustó la estimación de cosecha de 51 millones de toneladas a 48 en el caso del maíz y medio millón de toneladas menos en el caso de la soja, de 53,5 a 53 millones de toneladas la estimación actual. Bueno, además de esto, de las lluvias que estamos esperando para este finde, otro de los temas preocupantes es que después de las lluvias seguiríamos con días en donde estarían predominando las condiciones de sequía y otra vez elevadas temperaturas que podrían estar retomando la situación en las próximas semanas de Argentina, así que mucha incertidumbre y preocupación respecto del clima en Argentina. Para complementar un poco el panorama internacional, en Brasil también hay algo de preocupación. Tenemos un inicio de cosechas que se está dando de forma retrasada, digamos, y esto también viene a dar algo de impulso a precios. Por ejemplo, en el estado de Mato Grosso, principal estado productor, tenemos apenas un 1,5% de avance de cosecha contra un 12% que teníamos a esta misma altura del año pasado en este estado, ¿no? En Mato Grosso. Y esto además viene también a ser, si se quiere, alcista para el maíz, porque mucho maíz de segunda se siembra en el área que va liberando la soja, así que causando la misma preocupación y el mismo efecto para el mercado y en los precios. Una cuestión de agenda, el lunes va a ser feriado en Estados Unidos y no vamos a tener operatoria en el mercado de Chicago,
Por lo cual no se descarta un poco que en la rueda del viernes tuvimos alguna que otra operación más de carácter especulativo o de cobertura ante la posibilidad de que las lluvias del fin de semana de Argentina, sábado y domingo, terminen siendo de alguna forma escasas o insuficientes, ¿no? Y por otra parte, tuvimos también en Estados Unidos datos nuevamente robustos sobre el desempeño de las exportaciones semanales en el caso del maíz y bueno, justificando un poco que sea el destacado de la semana en términos de variaciones de precios en dólares y porcentualmente también, ¿no? Después, por otra parte, hay que tener en cuenta que la semana que viene está asumiendo Trump y su nueva administración. Y bueno, habrá que prepararse un poco para ruedas con volatilidad en función de todos los anuncios o cambios que se puedan llegar a implementar bueno, o los rumores y noticias que salgan respecto de toda esta situación, ¿no? Pasando al plano local, igual que en la tendencia externa, el destacado fue sin duda el maíz, precios muy firmes, tanto en valores disponibles como en precios a cosecha en el mercado de futuros. Decíamos, toda esta tendencia internacional se fue trasladando a mejores precios en el mercado doméstico, aunque no en igual proporción. Bueno, maíz, que sin lugar a dudas, decíamos, el mejor desempeño en lo que es cotizaciones locales, un sector exportador bastante activo, precios disponibles en pesos, alcanzando los 208.000 pesos por toneladas, y en dólares tocando los 187, 189, la posición en abril en algún momento de las semanas. Y bueno, como veníamos remarcando desde hace varias semanas, marcando esta valorización relativa frente a la soja que no tuvo la misma suerte, ¿no? Precio disponible en la semana para la soja cayendo de 292.000 pesos al nivel de los 285, 290.000 pesos. Y en futuros, tocando los $280, la posición mayo al principio de la semana. Y bueno, después terminó cayendo sobre el día viernes en torno a $275 por tonelada, decíamos, la posición a cosecha, mes de entrega, mayo en el mercado de futuros, ¿sí? Por último, solo una mención de otros de los temas destacados de la semana. La mesa de enlace solicitó una audiencia con el ministro de Economía, Luis Caputo, para llevar de manera formal el reclamo urgente por el tema retenciones, en una situación muy apremiante para el agro argentino. La verdad que una campaña que desde el volumen podría ser buena a rasgos generales, pero bueno, en zonas puntuales están siendo muy afectadas por este tema de la ola de calor y la falta de agua. Van a tener pérdidas de rindes y bueno, en muchos casos los márgenes para el productor se convierten en negativos, ¿no? Con un nivel de rindes bajo. Entonces, bueno, es inminente el tratamiento de la cuestión de la presión fiscal para aliviar por lo menos la parte del ingreso por precio. Bueno, Ariel, tuvimos una semana muy movida en lo que es el plano macroeconómico y financiero, luego de lo que fue la publicación del índice de inflación correspondiente a diciembre, el día martes 14, y bueno, con mucha expectativa alrededor de eso, porque el propio presidente venía advirtiendo que con un número favorable tenía margen de maniobra para empezar a bajar lo que es el ritmo de depreciación del tipo de cambio, y bueno, fue finalmente así, ¿no? El dato favorable y hubo anuncios respecto de esto. Así que para hablar de esto y algunos temas más referidos a la economía y la coyuntura actual, vamos a conversar hoy con Federico Di Lleno, que es economista, magíster en economía aplicada, profesor de macroeconomía y bueno, cuenta con experiencia en investigación en distintos campos de la economía, ¿no? Federico, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al podcast y bueno, acá estamos para hacer un poco de análisis coyuntural de la economía de Argentina. Que hay mucho por hablar. Bueno, Sí, la verdad que sí. Federico, ¿qué sensaciones te deja esta situación? O bueno, ¿qué análisis hace de esta dinámica inflacionaria, el tema tasas de interés, ritmo de depreciación del tipo de cambio? ¿Qué nos podés comentar? Bueno, con respecto a lo que es el dato de inflación digamos, de ahora de diciembre, yo creo que uno puede ver, digamos, el vaso medio lleno, ¿no? O el vaso medio vacío, ¿no? En el término del el vaso medio lleno, uno puede decir que la inflación, si tomamos en cuenta diciembre del año anterior, estamos hablando de un ritmo de inflación mensual que bajó muy fuertemente, ¿no? Estábamos hablando de diciembre, enero de este año, inflación mensual del 20%, arriba del 20%, y ahora estamos en valores por debajo del 3%. Si uno, digamos, tenía que firmar
con estos índices o esta tasa de inflación a principios de año, yo creo que es súper optimista, ¿no? O sea, estábamos hablando en su momento del REN, me estaba dando valores del 200% anualizado, estamos terminando en 117, 118% de inflación. Yo creo que eso es un dato súper positivo. Tal vez desde el lado negativo es si uno mira lo que es la inflación núcleo o la core, que se le llamaba en su momento, estaría por encima del 3% y esto te podría dar alguna especie de alguna mirada, digamos, diferente en donde podría ser que la inflación está costando reducirse, ¿no? Y bueno, y si nosotros miramos dentro de los componentes de la inflación, estamos viendo tres cosas, ¿no? La gran mayoría, o sea, bueno, en estos últimos 2 meses, lo que fue noviembre y diciembre, hemos tenido una caída muy importante de los estacionales, esto es principalmente frutas y verduras, y al revés hemos tenido un incremento bastante importante de la carne, ¿no? Que eso ya se venía reflejando en los precios del novillo en el mercado de cañuelas, y eso obviamente terminó impactando en el precio de la carne en el mostrador, ¿no? Yo creo que eso es, desde el lado de los alimentos, eso es lo que estamos viendo, en estacionales y en carne. Y después lo que es en alimentos y bienes en general, esta tasa de inflación está convergiendo a lo que es el crawling peg del 2%. Por lo menos esto lo estuvimos viendo en los últimos meses. Entonces los bienes sí están convergiendo a lo que es la tasa de esa devaluación pactada. No así lo está pasando con los servicios. Todavía los servicios están por encima del 3%, 3-4%. Entonces muchos de los servicios todavía le está costando, digamos, llegar a esa convergencia de la tasa de devaluación pactada, ¿no? O sea, eso es un poco la lectura que es lo que se está viendo. Después, por otro lado, vamos a lo que es una decisión de política económica, ¿no? Porque una cosa es el análisis de la realidad, después, por otro lado, es, bueno, digamos, en base a estos datos, que, bueno, uno puede decir, digamos, en resumen, está bajando la inflación, a algunos bienes le está costando bajar, pero en sí está bajando, el gobierno decide bajar esta tasa de crawling peg del 2% al 1% a partir de febrero. Yo creo que ¿cuál es el objetivo de esto? Digamos, de manual, obviamente es seguir anclando expectativas, seguir bajando de la inflación, y si uno, digamos, vos inclusive si podés hacerte un análisis, esto es objetivo, ¿no? De los discursos, digamos, del presidente oficiales, una de las principales palabras económicas mencionadas en los discursos es inflación, ¿no? Como que el objetivo primordial, sí, el principal digamos, enemigo es, digamos. El principal enemigo y desde la campaña hasta ahora es matar la inflación, y eso es lo que están buscando hacer, ¿no? O sea, llegar a final de mandato o a mitad de mandato con el menor índice de inflación posible, ¿no? Con la menor tasa de inflación posible. Yo creo que eso es lo que apunta a la medida. Bien, después, ¿hay posibilidad, digamos, de mantener este crawling peg? Si quieren, después me hacen más preguntas, pero cuando quieran me paran. ¿Hay posibilidad, digamos, de mantener este crawling peg? Lo que está viendo ahora el gobierno, o por lo menos los últimos datos que nosotros tenemos del balance cambiario, es que el balance de bienes está siendo positivo. Es decir, por ahora seguimos teniendo más exportaciones que importaciones, y esto viene siendo positivo en el mercado oficial. Bien, porque sabemos que hoy tenemos un mercado desdoblado, ¿no? 80% de exportaciones van al oficial, 20% van al paralelo. Sí. Entonces, dentro del oficial, vos tenés ese superávit de bienes que un poco se compensa con el déficit que nosotros tenemos siempre histórico de servicios, y por otro lado estamos teniendo un gran flujo, digamos, de dólares desde la parte de cuenta financiera, ¿no? Esto viene a ser de los préstamos que se están generando, digamos, internamente con los depósitos que vinieron del blanqueo, y por otro lado, digamos, son las liquidaciones que se hacen por la deuda que se está recaudando, digamos, las empresas privadas, ¿no? A través de emisiones de obligaciones negociables, entre otras. Entonces esto es lo que te hace un flujo bastante importante, digamos, de dólares a principio de año, lo que te genera este superávit de dólares, y es lo que le permite al gobierno, digamos, hoy, si ves las noticias, es todos los días al Banco Central comprar dólares, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas condiciones le permiten al gobierno mantener esta tasa de evaluación pactada, ¿no? Que propuesta a partir de febrero del para 1%. Utilizarla como ancla de cuestiones de expectativa. Exactamente. Ese es el objetivo principal, ¿no? Utilizarla como ancla y llevar la inflación, digamos, al ritmo de inflación lo más bajo posible. Bien, buenísimo. Y por otro lado, el tema tasas de interés, que bueno, también durante la semana el Banco Central decidió dejarla sin cambios, y bueno, te termina quedando una tasa más o menos al ritmo de la inflación, o que si la inflación sigue en descenso,
podría estar inclusive por encima y superando el ritmo de depreciación de tipo de cambio, ¿no? Como se mantiene esta tendencia a seguir apostando por rendimientos en moneda local, ¿no? Exactamente. Ahí vos tenés dos cosas, ¿no? Uno, la decisión de modificar tasa de interés. Es cierto que hoy no se modificó, pero el crawling va a empezar a cambiar a partir de febrero. Puede ser que ya con los datos de enero, dependiendo de cuánto va a ser la inflación de enero, y obviamente a partir de febrero empieza a cambiar el crawling, es muy probable que sean esas fechas, ¿no? Que se cambie la tasa, porque por ahora no ha cambiado mucho la cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que si se va a cambiar la tasa, se va a cambiar a partir de febrero, ¿no? Ya con datos de inflación de alta frecuencia, inclusive para mí la tasa se va a más guiar por esto, ¿no? Por inflación que por tasa de crawling. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Cada vez que los datos de alta frecuencia de inflación bajaron, el central en la primera reunión del mes siguiente bajó la tasa, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y qué es lo que se está viendo? Es una tasa neutral, es decir, una tasa de interés mensual que más o menos compensa la inflación mensual. ¿Eh? Yo creo que eso es donde está apuntando el Banco Central en términos de política monetaria. Esto ya lo hemos escuchado, digamos, en otras en conferencias que dio el presidente del Banco Central, Bausili, con respecto digamos, el rol que tiene la tasa de interés dentro de la economía argentina, ¿no? Porque mucho se habla, digamos, de cómo es el mecanismo bajo el cual la tasa de interés ancla las expectativas inflacionarias o reduce la inflación en la economía, ¿no? Y lo que sostiene, por lo menos uno hace el análisis del presidente del Banco Central, lo que sostienen es que puede ser que en Argentina, digamos, como tiene una economía, digamos, tal vez muy informal, con un mercado de capitales no muy desarrollado, un mercado, digamos, de crédito muy poco desarrollado, puede ser que esa tasa de interés no tenga tanto efecto como sí tienen otras economías desarrolladas. Entonces, lo más probable es que justamente el ancla en las expectativas busquen ellos justamente pactar esta tasa de evaluación del tipo de cambio oficial y tal vez la tasa de interés que sea más una tasa de interés neutral, ¿no? En términos de comparada contra la inflación. Yo creo que eso es lo que ven y eso es tal vez lo que podamos esperar a futuro, es decir, una tasa que siga a la inflación. Después, por otro lado, bueno, vos vas a tener, sí, seguramente, si la tasa de interés nominal sigue la inflación, lo más probable es que vos tengas una tasa real comparada con el tipo de cambio oficial, ¿no? Es decir, vos tenés tasa de mensual del 2 y pico por ciento con una depreciación del 1%, vas a tener una tasa real en dólares, ¿no? Y eso tal vez lo que te va a generar va a ser una mayor liquidación, digamos, de exportaciones, tal vez un retraso de digamos, de los cobros de importaciones, ¿no? Es decir, del acceso al mercado único libre de cambios por parte de los importadores, ¿no? Y tal vez busquen, digamos, otra fuente de financiación. Y eso tal vez lo que te pueda llegar a dar es algún aire en el mercado de cambios en el primer semestre. Bien, no, impecable la explicación, Fede. Bueno, pasando a otro de los pilares también, ¿no? del programa económico del gobierno, bueno, tiene que ver, ¿no? con la política de déficit cero, el plano fiscal, bueno, y que fue anunciado y supuestamente, bueno, está dentro de lo que sería el presupuesto, o por lo menos el programa para este 2025. Vimos, ¿no? Ya como en el primer año el gobierno avanzó fuertemente en el sentido, ¿no? de organizar las cuentas públicas con un fuerte recorte en el gasto muy marcado. Empezó ya a retirar lo que fue el impuesto país. Pero bueno, ¿no? Para adelante y considerando que es uno de los pilares fundamentales de la política de gobierno, mantener un programa de déficit cero, empiezan a aparecer algunos interrogantes sobre el ritmo que esto puede llegar a tomar cuando uno se pone a pensar en, bueno, podría avanzarse o a qué ritmo se podría seguir avanzando en recortes de impuestos, ¿no? Y cuando uno piensa en estas cuestiones, a nosotros que estamos en este rubro, ¿no? Lo que más nos suele preocupar se vincula al tema retenciones, ¿no? Los derechos de exportación, ¿no? Que sobre todo en momentos como esta campaña, donde tenemos alguna afectación climática y precios internacionales que no son tan buenos, el tema retenciones no vuelve a estar sobre la mesa de debate
Y bueno, y uno a veces intenta, ¿no? Hacerse escenarios o hipotesizar un poco sobre cuál puede ser o qué decisión toma el gobierno con este impuesto. Y bueno, y cuesta un poco no pensar en que en el corto plazo se pueda llegar a remover, si bien, bueno, empezarían a haber algunas reuniones en breve, entre mesa de enlace y gobierno también. Pero ¿cómo lo ves vos? ¿Qué análisis haces de toda esta política, de la política fiscal que se está llevando adelante y en qué medida te parece que podríamos pensar o no en algún tipo de recorte de impuestos? Bueno, y sobre todo no lo que tiene que ver con retenciones, Fede. Bueno, gracias, Ariel. Sí, mira, con respecto a esa pregunta, digamos, si querés vamos a dividirla por secciones, ¿no? Con respecto a lo que es la política fiscal de gobierno, la verdad que los resultados han sido sumamente positivos respecto a lo que se propuso, por ejemplo, digamos, a principio del año anterior, y lo que, digamos, se cumplió, que fue prácticamente lo que se dijo, ¿no? Déficit primario, o si podemos decir déficit fiscal cero. Después, bueno, ahí se plantea un tema, ¿no? Cuando uno habla del déficit primario o del déficit fiscal, es decir, cuando hablamos del déficit primario es ingreso menos gasto del gobierno, ¿no? Ahí tenemos un superávit primario, ¿no? O sea, el gobierno le ingresa más que lo que gasta. Y después, si le restamos intereses, inclusive todavía tendría un superávit, ¿no? Hay todo un tema, digamos, de cómo se calculan esos intereses y demás, ¿no? Porque hay mucha deuda, digamos, que es cupón cero, entonces no se va pagando los intereses, o son capitalizables, ¿no? Entonces no se van pagando los intereses mes a mes, y eso un poco puede modificar el dato, digamos, para arriba. Pero bueno, más allá, digamos, de esas cuestiones, que de última, cuanto mucho, digamos, se puede tomar el déficit primario, mejor dicho, en este caso el superávit primario, y se lo puede comparar, y es un dato sumamente positivo, así que en eso me parece que no hay dudas. Si hablamos del primario, yo creo que vendría a ser el otro, ¿no? O sea, de los principales pilares del gobierno. ¿Bien? Por eso, bien, yo creo que es de la importancia, digamos, de los temas que estamos tomando. Primero fue inflación y segundo creo que esto es el resultado, digamos, del fiscal. Entonces, más allá de esta primera aclaración, si uno, digamos, iba a principios del año pasado y veía lo que se buscaba, o lo que se proponía, lo que se buscaba implementar y lo que se llevó, digamos, el resultado es tremendo, ¿no? Es increíble, digamos, el gran ajuste, digamos, que se hizo sobre el gasto y el equilibrio de las cuentas públicas, lo que hizo, digamos, que hoy por hoy tengamos una economía mucho más ordenada que lo que teníamos, digamos, a fines de 2023, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un dato súper positivo y es el ancla, digamos, es el ancla del programa, ¿no? El equilibrio presupuestario. Así que eso es algo que hay que entender, que es lo que nos está dando hoy, que podamos estar hablando tal vez de otros temas y no estemos hablando de una situación de caos macroeconómico. ¿Bien? Yo creo que hay que ver siempre de dónde venimos, en qué situación estábamos y para comprender un poco los números de hoy. Entonces, yo creo que, digamos, este resultado es súper positivo, digamos, para la economía, ¿no? De este equilibrio en cuentas públicas. Ahora bien, lo que tenemos de ahora, 2025 y los próximos años, es, bueno, dado este equilibrio, como ustedes nombran, digamos, ¿no? Dado este equilibrio, digamos, del presupuesto, tenemos, digamos, ahora estas cuestiones de, bueno, de alguna manera como que empezó a bajar la marea, nosotros empezamos a ver, digamos, como que nada desnudo, ¿no? En ese caso, digamos, ya se empiezan a ver la alta carga, digamos, tributaria que tienen muchos sectores, y entonces se empieza a ver, digamos, ya con un dólar, en este caso un tipo de cambio más apreciado, se empieza a ver, digamos, los problemas que puede tener el sector productivo. Entonces, acá en Argentina tenemos muchísimos, digamos, tributos que ya de manual, digamos, son altamente, digamos, distorsivos, ¿no? Y ahí uno puede hacer, digamos, en la lista de impuestos cuáles son, digamos, más distorsivos o más negativos, digamos, para la actividad productiva. ¿Bien? En eso uno puede poner primero retenciones. Segundo, digamos, después tenés el impuesto al cheque, ¿no? Débitos y créditos. Después podemos seguir con ingresos brutos o, dependiendo, digamos, de qué economista, te puede poner uno primero al otro. Bien, entonces hay una necesidad de
un cambio, digamos, en la estructura tributaria del país. Bien, la cuestión es que lo que te va a decir, digamos, el gobierno es que, bueno, digamos, el programa está bajo un ancla, digamos, un ancla fiscal, ¿no? Que esta es el déficit cero, y entonces se tiene que mantener esa ecuación. Bien, la necesidad es que sí, se necesita reducir impuestos, y cuales sea, digamos, que le mejore el margen a la actividad productiva, yo creo que va a ser ok, ¿no? Yo creo que sí, digamos, cualquiera de estos tres impuestos que yo te mencioné, cualquiera de estos tres se tienen que modificar, o los principales dos se tienen que eliminar, ¿no? Lo que son derechos de importación o retenciones, y débitos y créditos. Y ahora la cuestión vendría a ser, vamos a hablar de retenciones, ¿no? Que se tienen que eliminar, las retenciones tienen que ser cero, digamos, ya esto ya sabemos, desde el agro estamos desde muchos años, digamos, con este tema, que somos uno de los pocos países en el mundo que recauda derecho de importación sobre las exportaciones, que es algo totalmente irrisorio, ilógico, ¿no? Cuando todos los países en el mundo, digamos, están en el otro lado, digamos, apoyan, digamos, a la actividad productiva, principalmente primaria, en este caso, nosotros, nada que ver, estamos imponiendo impuestos que son prácticamente inconstitucionales, digamos, por el nivel que muchas veces llegó a estar. Entonces la cuestión pasa por, yo creo que me parece que es algo muy importante, que en el momento que se saque, bueno, esto es igual, es opinión personal, ¿bien? Porque nosotros ya hemos visto en etapas anteriores, en donde se intentó sacar los derechos de importación con algún tipo de mecanismo, ¿no? Yo me acuerdo que había sido, creo que en el año 2018, perdón, cuando se intentó sacar los derechos de importación, creo que había sido de manera escalonada, ¿no? Me parece que para mí lo que es el derecho de importación se tiene que sacar de un saque, así de una sola vez. De esa manera, vos sacándolo así de un solo saque, de última, no sé cuánto se está hablando, digamos, ahora, si es un 5 o un 10%, pero eso se tiene que sacar de una, me parece a mí, porque va a ser la mejor forma y el método más efectivo. ¿Por qué? Porque si vos lo haces tal vez de manera escalonada, utilizando algún mecanismo, digamos, más complejo, lo que te terminaba afectando va a ser el esquema de precios, ¿no? Mucho de lo que terminaba pasando era que vos, por ejemplo, en el caso de la soja, por ejemplo, en su momento me acuerdo, que se sacaba de manera escalonada, entonces vos le dejabas un carry muy importante, digamos, a la soja con entrega, digamos, a muchos Sí, meses más y te posteriores. afecta también la dinámica de ventas. Exactamente, te termina afectando la comercialización, las ventas, las exportaciones, y termina en detrimento, digamos, del mercado. Entonces eso se tiene que sacar de una. Eso es solamente, digamos, era una opinión personal, me parece que es lo que tiene que ocurrir. Sí, eso. Y sí, me parece que hoy por hoy, si se quiere dar, digamos, digamos, un apoyo a la actividad productiva, es más de todas las exportadoras, yo creo que primero se tienen que sacar retenciones, y después seguir con el resto de los tributos, que también, digamos, van sumando, digamos, todos son importantes, pero yo creo, digamos, todo, digamos, afecta al margen de producción. Pero yo creo que si uno ve que Argentina necesita las divisas necesarias para crecer a futuro, me parece que todos los sectores, no solamente algunos, tienen que estar exentos de los derechos de exportación, sino que debe serse para todos en general. Obviamente siempre, lo que te dije anteriormente, cuidando este resultado fiscal, pero en igualdad de condiciones para todos los sectores. Bueno, esperemos que sea el reclamo escuchado y bueno, que haya margen en el frente fiscal para hacerlo y bueno, se materialice lo más pronto posible. Bueno, Ujú. Fede, para no sacarte más tiempo, una última breve y saliendo un poco de Argentina y la cosa local y mirando un poco el mundo. ¿Cómo estás viendo la coyuntura internacional? Tuvimos dato de inflación en la semana para Estados Unidos, un tanto alentador si se quiere, más que nada por la cuestión de política monetaria y las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal con tasas. Y bueno, el mundo en general está por asumir Trump. ¿Cómo es? ¿Un contexto más optimista o alguna amenaza dando vueltas? ¿Cómo podría impactarnos a nosotros? Con respecto a eso, bueno, yo creo que uno puede tener dos lecturas. Una lectura, digamos, desde el punto del plano económico, y tal vez una lectura desde el punto de vista político, ¿no? Que la del punto de vista político, digamos, es más corta. Digamos, ya sabemos que el Trump, digamos, como digamos, representando al Partido Republicano, digamos, tiene mucho más
cercanía, digamos, a lo que es la postura política y económica del presidente Milei. Y yo creo que esto va a ser positivo para las relaciones entre ambos países, entre Estados Unidos y Argentina. Y al mismo tiempo, yo creo que, bueno, que le va a ayudar, digamos, en las relaciones y el nuevo acuerdo que tiene que hacer Argentina con el FMI. Yo creo que eso es algo sumamente positivo para el país. Bien, eso es desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, lo que se está debatiendo, digamos, sobre los mercados financieros y demás, yo creo que es esta cuestión de la inflación y de cómo va a reaccionar, digamos, la Fed, ¿no? Con respecto a este número de inflación que pueda, digamos, lo que está esperando el mercado es que se mantenga tal vez alto en el futuro. ¿Por qué se mantendría alto? Bueno, vos tenés ahí dos causas principales, ¿no? Por un lado, digamos, son las amenazas de Trump respecto, digamos, a la imposición de aranceles. En esto viene a ser de China, Canadá y México, los principales socios comerciales, donde tiene gran parte del déficit comercial Estados Unidos. Esto lo que haría es precisamente aumentar, digamos, el nivel de precios de Estados Unidos y, bueno, y generarle tal vez un brote inflacionario o aumento de precios temporal, podría ser, digamos, porque en la teoría económica esto debería ser solamente un salto en el nivel de precios. Pero bueno, este incremento en los precios se transformaría en más inflación y tal vez tasas de interés altas por más tiempo, ¿no? Y bueno, y por otro lado, digamos, lo que está siguiendo de cerca el mercado son los datos de empleo de Estados Unidos, que la verdad que la economía sigue creciendo y sigue incorporando y sigue creando empleos. La tasa de desempleo inclusive bajó con los últimos datos al 4,1%. Entonces, yo creo que se está viendo, digamos, un mercado laboral, digamos, bastante robusto y esto también puede generar presiones inflacionarias en la economía. Entonces, por estos dos lados, digamos, lo que es tarifas, crecimiento de la economía y tal vez, digamos, este déficit alto que tiene Estados Unidos y muy probablemente siga alto, ¿no? Si las políticas económicas de Estados Unidos son, digamos, pro gasto, podría generarte, digamos, un déficit alto y por lo tanto todo esto se resume en tasas de interés más altas. Esto obviamente va a ser negativo para la Argentina, pues tasa de interés más alta es un dólar más apreciado y son precios de commodities más bajos, por más que ahora no lo estemos viendo. Y bueno, y tasas de interés más altas son tasas de interés, digamos, un costo de financiación más alto para las empresas argentinas y para el gobierno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista económico, tal vez podría ser negativo, digamos, para nuestro país y las economías emergentes, aunque, digamos, no una cuestión de crisis, ¿no? Es decir, no algo que desate, digamos, una crisis como han tenido en los 90, por ejemplo, las economías emergentes, sino que, bueno, podría ponerte un poco en cuesta arriba las condiciones externas, aunque, digamos, no totalmente negativas, porque todavía, digamos, el barril de petróleo, el Brent, por lo menos hasta ayer estaba arriba de los $80, y bueno, y los granos todavía, digamos, se están sosteniendo, pero bueno, ya sabemos que hay mucha cuestión climática, ¿no? O sea, es decir, es negativo para la Argentina en términos de cantidades, pero bueno, y el precio aumenta, pero sabemos que siempre no termina compensando totalmente. Así que bueno, eso creo que es lo que pueda llegar a acontecer en el futuro, ¿no? Con respecto a la nueva administración que bueno, que va a arrancar la semana que viene. Bien, Federico, ¿te da la sensación de que como se vienen dando los acontecimientos y cómo se viene reordenando la macro, los mercados locales, la cuestión cambiaria, la cuestión también vinculada al comercio exterior, sobre todo, bueno, el tema de importaciones que acá estaba bastante limitado y demás, y digamos, así en distintos planos esta situación, digamos, que de a poco pareciera que tiende a normalizarse en nuestro país? ¿Te parece que esto nos va a llevar que cada vez tengamos que estar un poco más atentos a lo que pasa afuera? Yo lo comparo a lo mejor con el año pasado y otros momentos donde, por ejemplo, acá en el Agro estábamos muy pendientes de que apareciera un dólar soja, una cuestión así, o los mismos, Ujú. la operatoria en los mercados financieros, los bonos y demás, que estaban como muy desligados y a lo mejor uno buscaba una oportunidad porque decía, bueno, si suben la tasa o la bajan afuera, acá con el riesgo país que tenemos, no pasa tanto por ahí, pero te da la sensación de que vamos a estar digamos que los empresarios, el productor agropecuario y demás, debería estar cada vez más atento a lo que pasa en el mundo, digamos, o cómo lo ves? Yo creo que siempre hay que estar mirando un poco lo que pasa en el mundo, porque más allá, digamos, inclusive
por más que vos tengas el comercio exterior o el cepo más fuerte posible, siempre de alguna manera lo que sucede en el mundo te termina golpeando. Yo creo que eso es tal vez una percepción que uno puede sentir, porque es tanta, digamos, las noticias locales que uno tiene, tanto, digamos, es lo que el día a día, lo que te golpea en Argentina, que uno tal vez se termina olvidando lo que pasa en el resto del mundo por una cuestión de manejo de información, ¿no? Y en general, digamos, la alta fluctuación que tenemos acá en Argentina hace que sea mucho más importante lo que pasa en el país. Pero más allá de eso, digamos, siempre hay que mirar, digamos, lo que pasa afuera. Y bueno, y tal vez es un poco, tal vez como decís vos, puede ser, digamos, o lo que apunta a la pregunta, tal vez, yo creo que un poco tal vez las cosas van a empezar a normalizarse, van a seguir este proceso de normalización. Y lo más probable es que lleguemos, digamos, a un punto en donde tal vez, no sé, pueda ser mucho más importante lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Pero bueno, esa sería la situación ideal, ¿no? Es decir, donde tengamos reglas de juego claras, en donde no se toquen por mucho tiempo. Digamos, un esquema de tributación en donde ya se deje golpear, digamos, a los principales generadores de divisas del país, ¿no? Que eso Alcancemos la también... normalidad, digamos, hay que ver si... Exactamente, como cualquier país del mundo, ¿no? Y que eso no se toque, que no solamente eso, ¿no? No solamente que hoy sea normal, sino que estemos tranquilos y que eso sepamos que no va a cambiar en el futuro, ¿no? Porque sabemos que siempre, o sea, siempre en Argentina, digamos, con el signo político fluctúa, y sabemos que con las elecciones, o sea, llegar a las elecciones un año antes, ya estamos haciendo especulaciones qué es lo que pueda llegar a pasar con la política económica en general, ¿no? Y que podamos ser como, uno no pide, digamos, tanto, sino que podamos ser un poco como los países vecinos, en donde cambia el signo político y no hay un cambio súper grande en la economía, y se sabe que, digamos, emitir genera inflación, que tenés que tener unos niveles de déficit fiscal acorde a lo que vos podés endeudarte, ¿no? O sea, mantener, digamos, esas reglas fiscales, estructurales, y que de esa manera sabes que vas a crecer de manera sostenida, ¿no? Y bueno, y tal vez espero que podamos obtener esos ejemplos y se pueda mantener, digamos, la estabilidad, digamos, no te diría macroeconómica, sino la estabilidad, digamos, política en términos de política fiscal, en términos de política económica en general, ¿no? Ojalá. Esperemos que esta normalidad se siga dando en el futuro, independientemente de los signos políticos o de los Ojalá. cambios coyunturales, digamos, en la parte electoral. Sí, la verdad que sí, ojalá así sea. Bueno, Federico, la verdad que es súper completo, amplio y clarísimo en todas las ideas que nos transmitiste. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo haber participado en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y la verdad fue muy lindo compartir este momento para tener un espacio de opinión. Muchas gracias por tu tiempo, Federico. Bueno, Ariel, así se nos iba un episodio más de Agro y Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la Corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti.